Buenas noches al auditorio de Infometrópoli. Ya estamos en nuestro programa reflexionando con una taza de café, mezcal, vino o lo que sea, desde La Piedad, Michoacán. Y como siempre tengo el gusto, el honor, el privilegio que me acompañe el licenciado Marco Antonio Aviña. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches, Rolando. Pues todavía con el festejo reciente, los 10 años de Infometrópoli, que no es poca cosa, no es tan fácil llegar a un cumpleaños de la naturaleza que sea, es muy, muy complejo. Es una situación en la que muchos medios pues se van quedando en la intrascendencia o pierden la efectividad. A diferencia de eso, bueno, hay medios que, el caso de Infometrópoli, pues que a cada día se va consolidando más, que hay un proceso ya de maduración. 10 años ya implica un compromiso muy fuerte a nivel de medio vehículo promotor de espacios publicitarios, compromisos de carácter social, la confiabilidad de la plataforma, el auditorio valora, sopesa lo que se ve en todo el bagaje que hay ahorita disponible de las redes sociales. Y norma criterios, entonces toma decisiones, ve cuáles son los confiables. Y Infometrópoli se ha ido posicionando en esa tesitura de ser un medio altamente confiable, independiente, crítico, y esto, bueno, pues es parte de lo que la formación de una nueva sociedad requiere. Sí, el informar, debo de decirlo yo que lo publiqué en mis redes sociales, es una actividad muy peculiar, muy singular, en el cual te lleva a puntos extremos, desde sentirte orgulloso hasta sentirte un poco incapaz o frustrado de poder llevarte a conocer grandes personas, pero también detestables personas. Esto de informar o crear opinión o tratar de crear conciencia política o crear conciencia en cuanto al saber los derechos que tenemos como ciudadanos es toda una experiencia, y a final de cuentas, como diría un detestable expresidente, haya sido como haya sido, estamos cumpliendo 10 años dando la cara, estando establecidos formalmente, totalmente tratándonos de apegar a los principios éticos del periodismo, sin ser un periodista, como siempre lo he dicho, no soy periodista porque no formé parte de las aulas educativas en la educación, en la comunicación, pero como dice el licenciado Aviña, bueno, el periodismo no es de profesión, es de vocación, y eso sí lo siento. Entonces estamos cumpliendo 10 años aquí, informando a toda la región de La Piedad, Michoacán, Pénjamo, Degollado, Numarán, Churincio, Tanuato, Yurécuaro, en fin, varios municipios de la región, y esperemos estar vigentes por mucho más tiempo y agradecerles. Esta labor puede ser muy vil o puede ser muy heroica. Ver pasar la historia en primera fila es un privilegio, pero también es una responsabilidad, el cual, si algo digo yo que me ha llevado a una reflexión y a algo que me enorgullece y me regocija, es conocer grandes personas como el licenciado Marco Antonio Aviña aquí, como a Roberto Arellano, como a Lupita Vázquez aquí, gente que ha colaborado con nosotros, ¿verdad? Maura Carvajal ha estado con nosotros, hemos colaborado con otros personajes en otros municipios, en fin, creo que ha sido una actividad, Jesús Lemus, no podemos decirlo, y dejarlo fuera de este listado de personas que me ha dado la dicha de conocer el periodismo. La verdad es que es algo que es muy hermoso, es una actividad que te llena, y estamos así llegando a 10 años, aquí en Reflexionando con una taza de café, mezcal, vino, lo que sea. No sé cuánto tiempo llevamos en realidad, no lo llevo cuantificado, pero yo creo que ya llevamos por lo menos 5 años. No sé cuánto llevemos, reflexionando, haciendo este programa. Un poco más de 5 años, que también se dice fácil y sencillo, pero debo de decirlo que este programa lo justifico nada más ni nada menos por adquirir conocimiento y la convivencia con el licenciado Marco Antonio Aviña aquí. Y lo que podamos dejar en usted, la semillita de la reflexión, de la semillita del pensar por usted y crear su opinión, ya es ganancia. Sí, fíjense que ahorita que dices de la cuestión reflexiva,
Pues yo ya, te consta, yo ya me quería retirar del periodismo, ya estaba cortando mis lazos pues no de afecto, pero sí ya las cuestiones de carácter físico. Cerré mis publicaciones, con otros medios con los que estuve colaborando, pues también fui dejando ya de lado, sin perder la relación con el personal, con las partes directivas, entre los que conservo muchos amigos. Entonces, Roberto, nuestro director en Infometrópoli, Roberto Arellano, un viejo gruñón, pero pues una ocasión me invita y le digo, yo ya no quiero escribir, ya no quiero hacer nada, ya me cansé. Y total, tuvimos varios encuentros en lo que recuerdo mucho que le dije, te voy a escribir un artículo, voy a hacer un artículo, te lo voy a dar y bueno, ya a ver qué crítica recibe. Y entonces llega Roberto, ya había la edición impresa de Infometrópoli, y me dice, pues aquí está, y las reacciones pues han sido, pues él dijo que buenas, tal vez para halagar ahí la vanidad. Y pues haga otro artículo, le digo, a ver, te voy a hacer otro artículo. Y pues ya volví a enredarme pues en esto. Ya quedé, ya platicamos contigo, se sugirió el programa, que lo arrancamos sin nombre. Efectivamente nació claro. sin nombre, simplemente fue un encuentro, empezamos a hacer un diálogo y bueno, pues ahora ya va tomando forma esto. Estos años, los que tenemos mucho en medios, Roberto ya es un viejo también. Roberto tiene más de 20 años, yo voy con Infometrópoli, ¿no? Yo llevo 10 años de periodista, lo que llevo Infometrópoli, aquí inicié, Roberto tiene más de 20 años ya de periodista. Nos ha tocado vivir pues momentos muy complicados. Yo vengo desde el periodismo artesanal, te he comentado, la formación de las ramas de las planas de periódicos en una aleación, le llaman plomo, pero es una aleación de aluminio, estaño y plomo. Y esta es esa base de fundir en linotipos, en intertipos y formar línea por línea los periódicos. Entonces era un proceso muy complicado, heroico. Tú hace rato mencionaste la palabra, pero el heroísmo empezaba desde la confección, no nada más de la noticia, sino todo el tránsito de la noticia. Desde redactar la noticia, pasar a la corrección de estilo, ir a linotipos, luego prueba de galera, corrección de galera, luego planas, corrección de planas y finalmente a prensa. Y ahora se ha simplificado mucho todo, porque a través de un teléfono haces todo. Puedes prácticamente armar páginas de periódico de una manera más sencilla y desde aquí pues la mandas ya a imprimir y a que se haga una impresión en serie. Antes eran procesos muy complicados, 18 horas llevaba la confección de un periódico y 18 horas yo permanecí durante más de 20 años dirigiendo el primer periódico que tuvo la piedad, el primer diario que tuvo la piedad de despertar. 18 horas me pasaba yo de trabajo de oficina. Mi trabajo no era de taller, era de oficina, pero era muy complicado. Y para esto, pues en junio próximo van a cumplirse 49 años de que empecé con eso. Tenía yo 15 años. A mí me encanta reflexionar sobre el periodismo, sin ser lo vuelvo a decir y lo vuelvo a dejar muy en claro, sin ser un comunicador de formación, pero yo creo que en este país, si alguien ha hecho oposición, y lo he dicho muchas veces, es el periodismo. Vemos cómo la clase política se ha articulado en torno a un grupo nada más en contra versus ciudadanos, y quien hace el contrapeso es el periodismo. Pero poder analizar lo que se ha convertido el periodismo desde tiempos inmemorables hasta la época posrevolucionaria de nuestro país y lo que es hoy en día, nosotros lo vemos día a día. Y si no me cree usted, acaba de salir una noticia en la semana en el cual todas aquellas personas que emitieran alguna injuria en contra del presidente de la República iba a ser sancionado, aquella ley de Venustiano Carranza. Lo que estamos hablando ahorita es un tema moderno y sobre todo poder entender qué tanto la ciudadanía hoy evalúa la labor periodística o qué tanto valora
o qué tanto la toma en cuenta en la importancia de la vida pública del país, o si lo debe de ser o no lo debe ser, porque muchos periodistas rayan en quererse sentir héroes. Somos héroes, es un trabajo, es una profesión, es un negocio, en fin, tiene todas esas bifurcaciones el periodismo que creo que es un tema muy importante de análisis, y sobre todo hoy en día creo que acceder a la información es bastante generosa la que hay circulando en la web, en la nube, ¿verdad? Y poder acceder a ella y poder estar conscientes de lo que se dice y lo que puede transformar como sociedad es algo verdaderamente importante de analizar. Cosas que han perdido vigencia, cuestiones que los periodistas han perdido objetividad, entre aplaudidores, entre críticos, entre los que asisten a algunos intereses. En fin, creo que el tema del periodismo es verdaderamente interesante, debe de ser considerado para poder entender la vida pública de este país. Sí, mira, voy a extenderme un poquito en la temática. Primero, manejaste ahorita algo muy, muy importante, esa ley que quiere implementar multas por mentarle la madre al presidente de la República. No va a pasar eso. Sí, pues, pero no va a pasar. Los artículos sexto y séptimo constitucionales fueron reformulados. Se abolieron decretos, el decreto de disolución social, de los sedicentes y todo ese tipo de argumentos que usaba un régimen opresor para ejercer también, no nada más la opresión, sino a su vez la represión. Entonces, todo eso fue desvaneciéndose para ir suavizando y generando un clima de más libertad. Hoy gozamos de una libertad de pensamiento y de opinión, de expresión casi total. Sí hay incomprensiones, sí hay algunos segmentos de la sociedad muy sensibles a la sola mención de su existencia, otros incluso responden con mucha virulencia por mencionarlos. Es el caso de los zampones y del AMPA, de los mundos bajos, de los basureros sociales humanos, y que no resisten el análisis riguroso, que se tambalean. Entonces, como saben que están mal parados ante la sociedad, su fuerza es la amenaza, la violencia. No tienen un solo argumento, no tienen una sola construcción de carácter social para sostenerse, para explicar por qué actúan así. No es el caso de grupos políticos que actuaban en la clandestinidad y que hacían una proclama y buscaban un objetivo, ciertos rasgos de justicia social, y que finalmente fueron tratados como terroristas. Por fortuna, todo eso quedó en el pasado. Hay libertad para tener todo tipo de credos en este país, todo tipo de preferencias de carácter ideológico político. Y bueno, ahora tú hablas ahorita de la infodemia. Hay un montón de dispersión informativa que produce confusión. Entonces, eso también es lesivo para tomar decisiones adecuadas. ¿Por qué? Porque si yo voy a tomar me voy a ir a un ejemplo muy rudimentario. Voy a comprar un auto, o una moto, o una bicicleta. Y ya antes de tomo la decisión de que voy a comprar algo. El siguiente paso es buscar información sobre ese algo y opiniones. A alguien que haya comprado distintas marcas de bicicletas les pregunto cómo les resultó. O de motos, oye, estas motos, ¿qué características? Y los autos igual. Su demanda en cuanto al mercado ya de autos usados, de motos usadas, de bicicletas usadas, las refacciones, sus costos, los costos de mantenimiento, el gusto que genera tenerlos. Y en base a esa información que se consigue, entonces yo ya tomo mi decisión, voy y compro la bicicleta por la que opté, o la moto o el auto. Pero después de que ya tengo el auto, o la moto o la bicicleta, busco más literatura. Ahora ya con el compromiso de que tengo la responsabilidad de darle mantenimiento.
Sucede lo mismo con los partidos políticos, los candidatos, los empresarios. Nos ponen una marca, un producto, usan la mercadotecnia, la posicionan en el mercado y dicen, este partido es el mejor, este candidato es el mejor, es el más bueno, es el que nuestra sociedad requiere. ¿Por qué? Ya te dan una serie de atributos. Nunca nos dicen, tiene estos defectos. Si tú ves toda la publicidad que vemos, en ninguno de los productos o de las ofertas políticas o sociales, publica sus defectos. Nadie vende malo, todo es bueno. Luego ya vienen las consecuencias. Las máximas o los dichos no son en balde, dicen que son condensaciones de sabiduría. Entonces, nadie vende pan. Exacto. Entonces, ahí es donde entran los medios. Y es donde el análisis fuerte, el análisis para que sea análisis, lo hemos dicho aquí, requiere pasar por una serie de situaciones de someter a la prueba de resistencia si es un simple argumento o si realmente hay un discurso sólido, si es nada más retórica. Y aquí lo vemos, aquí hay funcionarios y hay actores sociales, políticos que pasan por estos micrófonos y dicen, yo soy el mejor y yo hice esto, y son más falsos que una moneda de 3 pesos. O dicen por ahí en el barrio, más falsos que el amor de una suegra. Entonces, no es verdad. Es bonito como hablan, es bonito como se exhiben, es bonito como se ofertan, pero sus verdaderos motivos son otros. Son otros. Y lo vemos en las actuaciones aquí en los ayuntamientos que nos rodean, aquí en La Piedad, en Pénjamo, en Churincio, en Humarán, en Yurecuaro, en Sináparo, Morelia. Hay funcionarios buenos, hay funcionarios malos, hay funcionarios mediocres y hay otros que ni siquiera saben qué están haciendo ahí. Pero cada quincena se presentan a cobrar. Bueno, ¿qué tiene que ver la información con todo esto? Que a veces algún reportero habla y dice, es que tú eres bueno, tú eres muy buen funcionario, y el otro dice, sí, yo soy muy buen funcionario. ¿Por qué? Porque atiendo a quienes vienen conmigo. Pues eso no lo hace bueno. Esa es su obligación. Para eso buscó el cargo, para servirle a la comunidad, para ser un promotor de cambios. No tiene que estar diciendo, yo los atiendo, ¿no? Tiene que atenderlos. Y esos son los grandes retos, ¿no? De hoy en día de la comunicación, poder entender y discernir y tener la capacidad de saber qué medio es objetivo y se puede quitar de todas las, digamos, etiquetas, las ideologías, pensamientos que en lo particular puede emitir un comunicador desde la narrativa de una nota, de una columna, de una crónica. En fin, el mundo del periodismo es fascinante, pero creo que lo que sí te puede decir si funcionas o no funcionas es el gusto de la gente por seguirte. En Infometrópoli, en ese sentido, hoy en día cumple 10 años dentro de este mundo tan susceptible de ser criticado que es el periodismo. Sin embargo, Infometrópoli tiene cosas que usted debe de valorar para su información, es que damos la cara. Somos un medio de comunicación bien establecido y que tiene información profesional de cada uno de sus miembros que lo integran. No es una cuestión de que nada más nos juntamos y hacemos periodismo, porque ahora ya no estamos en el periodismo artesanal que hacía una implicación más difícil de producir. Hoy cualquier persona con un teléfono se puede decir reportero y puede subir una nota y puede hacer una crítica. Pero la visión romántica, pragmática del periodismo es así. O sea, ahí hay una filosofía del trabajo, del espíritu, de ir construyendo una mejor sociedad. Y la parte más sensible de una sociedad, Rolando, es precisamente el reportero, porque es el que está siempre entre los acontecimientos y es el que divulga un hecho particular, lo vuelve masivo, lo transmite. Y nunca deja de perder su carácter humano. Yo lo he visto con mis compañeros, colegas. Debo decir que yo no soy un reportero nato
yo me dedico a una parte del periodismo y como lo diría Vicente Leñero, ¿no? ¿Quién es periodista? Pues todo aquel que pone su granito de arena para que haya periodismo. Yo no soy un reportero nato, he hecho notas informativas, muchas, pero yo veo que todavía con nuestros reporteros como Trini Zaragoza, como Lupita Vázquez, que todavía y nunca dejan de perder su parte humana al escribir una nota periodística informativa. Entonces, vemos que la carga emocional, todavía existe esa humanidad en las teclas, en una palabra, en una letra que conforman en su conjunto una nota periodística. Eso es importante decirlo y siempre está cargada de emociones, de susceptibilidades, de contenido, ¿verdad? De poder entender la trascendencia de estar ahí. En fin, este mundo es fascinante del periodismo. Y hoy Infometrópoli a sus 10 años podemos hacer un pequeñito resumen o una sinopsis de lo que ha sido Infometrópoli a 10 años y aquí estamos presentes, tratando de estar vigentes y pues aquí reflexionando con una taza de café, mezcal, vino o lo que sea. Por lo menos llevamos 5 años tratando de que usted cree conciencia política, sepa usted cuáles son sus derechos y que podamos tener una mejor sociedad. Nunca ha perdido esta finalidad de este programa y como dijo Fidel Castro, y siempre lo digo aquí, parafraseando lo que él algún día dijo, la historia me absolverá. Y yo lo digo aquí, un día la historia reconocerá lo que se ha hecho en este periodismo que queda en las redes sociales y que los jóvenes en un futuro podrán decir, nos juzgará, no sabemos si positiva o negativamente, pero de que sí estamos seguros que la historia nos juzgará. No sé si nos absolverá, nos castigará, nos premiará, nos lo reconocerá, ¿verdad? Nos satanizará, pero de que vamos a estar presentes en algún momento de la historia de la piedad, créanme que lo vamos a estar. Hay mucho tiempo para seguir construyendo el pensamiento, el conocimiento, las frases. Tiene miles de años la humanidad en eso. Platón, Sócrates, Aristóteles. Luego viene, después de ellos, después del nacimiento de la filosofía, llegan los que yo considero que son los primeros reporteros, por lo menos para el mundo occidental, los apóstoles, los que acompañaron a Jesús de Nazaret, fueron los primeros que empezaron a usar la crónica, la narrativa, a recuperar historias y empezar a difundir. ¿Por qué? Porque se encargaban ellos de ir a comentarle a los escribanos, ellos eran analfabetas, eran ágrafos, no sabían leer, no sabían escribir, los apóstoles, no así Jesús de Nazaret, él era un hombre formado en el Tíbet, un hombre que estuvo con una solidez intelectual y con un conocimiento muy profundo de muchas cosas que incluso ahorita son difíciles de concebir, de imaginar. Estos apóstoles eran quienes iban con otros y les decían, fíjate que vimos que hizo esto, fíjate que vimos que hizo esto. Transmitir información. Y dijo, porque Jesús de Nazaret no dejó un solo escrito, él no dejó ni un solo escrito. Narran, alguien también con mucha imaginación, que alguna ocasión tomó por ahí una vara, aplanó arena, sobre la arena escribió algunas cosas y luego con el pie las pisó. Dejó que alguien por ahí lo leyera y luego lo borró. Ahí quedó. ¿Por qué la imaginación? Porque es lo único que tenemos como posibilidad realmente de ser libres. Si alguien nos limita la imaginación, Rolando, estamos acorralados, nos volvemos víctimas. Entonces, el conocimiento posibilita ir más allá de lo que ya sabemos. Conoces algo y en ese momento quieres rebasar ese umbral, ese límite, y te quieres ir más allá. Por eso la ciencia nunca termina, por eso está avanzando. Por eso la evolución del pensamiento tampoco termina. En los años 80 decían que habíamos llegado al fin de la filosofía. Llegaron al fin los tarados que dictaminaban el fin de la historia, que fueron todos esos que hicieron una reforma educativa para despedazar precisamente la evolución y generar pura mano de obra barata, embrutecernos con información ya digerida y dirigida, concebida para mantener
la granja, decía Orson Welles, y tenernos allá acorralados a todos. Entonces querían hacer de México una corraleta enorme, vaya, o un establo grandísimo, simplemente pura mano de obra. Y se sigue reivindicando la historia. Entonces, a través de todo pues, esto que es pobrecitos la ellos, que se lo queden, que se lo den a sus hijos, que así se formen esas personas que lo promulgan, que sí, que se formen en eso, que vean que para ellos la historia terminó, que vean que para ellos la lógica termina, la ética termina, la moral termina. Como si hubiera sido pues, y que no pasen la terminación, ¿no?, del quehacer y de la actividad humana. El siguiente paso de la evolución, pues que no los alcance a ellos, está bien, ahí se queden. Pues ahí está. Entonces, fíjense nada más qué reflexión tan interesante acaba usted de presenciar sobre lo que es el periodismo y lo que nos llevó a este tema son estos 10 años de Infometrópoli, que con toda honestidad, con toda sinceridad, con toda la intención de tener una mejor sociedad, hace este tipo de programas. Usted es el que mejor puede juzgar y que pueda usted retomar estos pensamientos para su vida práctica o no, o los pueda desechar. Favor que nos hace cualquiera de las dos decisiones estoy recordando pláticas con Silviano Martínez, un gran reportero que dejó también aquí su historia en el paso por La Piedad. Teníamos una discusión alguna vez y la llevé a otros foros. Le decía yo, oye Silviano, él tenía una formación muy intelectual, era un hombre muy valioso, pero le decía yo, ya que estamos pues hablando de cosas, nos metíamos en temas muy escabrosos, y le decía yo, tú eres pues más viejo que yo, ¿qué somos, ángeles caídos o changos levantados? Y entonces, no, pues, nos enfrascábamos, pues, mira, por esto somos ángeles, por esto somos ángeles. ¿No? Prácticamente lo que usted le planteaba. Lo he empleado, la expresión esa la he empleado en varios foros por ahí, de carácter académico, en otras en cuestiones periodísticas. Y bueno, pues siempre provoca pues algún tipo de reacciones, pero es divertido, somos ángeles caídos o changos levantados. Y yo digo que somos changos levantados. Venimos de un proceso evolutivo, venimos de una matriz animal que fue construyendo el conocimiento, el saber. Todos los testimonios de la antropología y de la cuestión arqueológica, los vestigios de lo que ha sido el desarrollo, el devenir humano, así lo indican. La otra historia, pues también son muy bonitas las otras historias, las cuestiones pues de que... Yo en lo particular creo que ninguna de las dos ha sido demostrada. Bueno, nadie pues ha visto un chango que se vuelva humano. No. Hay un proceso bueno, de mutaciones. La ciencia, como tampoco nadie ha visto... La ciencia debe de estar demostrada en cuestiones empíricas y tampoco nadie lo ha visto. Nadie ha visto una cosa ni ha visto la otra. Eso me queda. Lo va a resolver la ciencia. Nadie ha visto un chango convertirse en humano ni nadie ha visto que de la nada se convierta en algo. Entonces sigue siendo una moneda en el aire y que el tiempo podrá resolverlo. Pues bueno. En la construcción de la palabra, este lunes pasado, hace 3 días. En la construcción de la palabra, me encanta. Vania es una novela que acaba de escribir y presentar, la acaba de presentar, escribió meses atrás, don Luis Rizo. Es una novela bastante interesante, desarrollada en La Piedad, con una chica que él describe joven, bella, extranjera, pero ya avecindada pues aquí en La Piedad, y hace que transcurra gran parte de su trama en un café de aquí de la ciudad, la casa del siglo, por ahí la convierte en el edificio cómplice de encuentros y desencuentros, pero es una novela de un amor intenso pero nunca declarado, una especie de amor platónico, muy atractivo todo el contenido, la narrativa. Yo tuve oportunidad de participar en la presentación de este libro, al igual que los otros dos que ha presentado don Luis, y me topo con que tiene una frescura y sobre todo la descripción que hace de los personajes, en las que el ambiente que rodea nos llena de una realidad que conocemos.
por el entorno piedadense. Entonces, vale la pena buscarlo. Tiene el privilegio, don Luis, de ser un hombre que no busca lucrar con sus trabajos de este tipo, la obra literaria. Lo sube a la red, nuevamente está disponible. Sí, a través de Infometrópoli vamos a poner el código IQ para que usted pueda acceder a él. Vamos a hacer una publicación, creo que es una novela que vale la muchísimo. Pena. Se lee no vale la rápido. pena, vale el gozo. Claro. Vale el gozo de poder entender una novela que se escribe en torno, debo de decir que no he sido lector de ella, pero las referencias que he tenido son bastante buenas, en el cual nos vamos a dar la tarea de poder regocijarnos en la lectura de estas palabras que conforman una historia piedadense. Sí. Oye, hago un paréntesis. Jesús Francisco Licea está insistente. Saludos, doctor. Está desde Mexicali. Que él ha estado con nosotros estos años. A lo mejor él los podrá decir con más exactitud. Yo, la verdad, debo de decirlo y reconozco que no sé cuánto tiempo te llevamos haciendo este programa. Tal vez don Jesús Licea pueda ser más exacto de saber cuándo iniciamos Infometrópoli, porque creo que ha sido nuestro gran seguidor, y que ni siquiera puedo decir lo que sea seguidor. Creo que es uno de con los que hemos compartido este programa. Sí. Y a lo mejor él puede acordarse un poco más. Creo que el licenciado y yo podemos divagar en la exactitud del tiempo y de la temporalidad que nos hemos perdido en ello por el gozo que tenemos de hacer este programa. En fin, que tal vez él nos pueda decir con exactitud, o alguien que nos pueda decir, no, llevan tanto tiempo haciendo este programa. La verdad es que yo puedo decirlo con honestidad que nos hemos perdido en el tiempo, y no sé cuánto llevamos, si 4, 5, 6 años, no lo sé. Lo sigo haciendo con el mismo gusto como desde el primer programa. Pues Francisco, gracias. Felicita a Infometrópoli por los 10 años, a ti también por 10 años. Él es parte de Infometrópoli, lo debo de decir. Y bueno, volviendo a don Luis Rizo, bueno, viene el código ese, el código QR que le dicen ahora, el QR, y está ya disponible para lectura, una lectura ligera, rápida. Hay que pensarlo porque llega momentos de que uno se identifica con los personajes. Trini se acaba de conectar, nuestra gran reportera. Un fuerte abrazo por estar con nosotros, que era la gente que me refería, de ver pasar esa historia, de no perder esa sensibilidad como reportera. Buenísima. Trini, nos estás viendo, pocas veces nos vemos, trabajamos, pero trabajamos ya prácticamente en sintonía, y debo de agradecerle mucho que forma parte de este gran equipo y que es una parte sustancial, medular, y mi reconocimiento desde antes que formara parte de Infometrópoli, que al estar aquí yo me siento muy orgulloso. Trini, un fuerte abrazo, de verdad mi reconocimiento para ella como una verdadera reportera de cepa, de una reportera de trinchera, una reportera que tiene ese sentir social en la piel y que lo hace evidente y lo deja ver en cada una de sus palabras que expresa a través de este medio. Muchísimas gracias a Trini. Sí. Bueno, pues en cuestión de aniversarios, bueno, pues el doctor Aviña cumplió 3 años el día 11, el martes pasado, cumplió 3 años de que emprendió su viaje eterno, y pues bueno, un recuerdo como ser humano. Ya es su 3er año, cómo pasa el tiempo, ¿no? Recuerdo perfectamente todo este suceso, y decir que ya pasaron 3 años... Es cuando ves pasar el tiempo tan rápido, cuando lo puedes relacionar y lo puedes un poco sentir de un personaje que poco ha sido valorado en la piedad, por lo menos por las autoridades formales, pero que sin embargo la sociedad sigue estando vigente. La palabra del doctor Aviña, que lo debo yo de decir, lo he podido percibir en mis diferentes actuaciones, y que mucha gente sabe todavía de su gran labor como expresidente municipal y como un piedadese que ha tomado la responsabilidad de ser ciudadano de su municipio, de su entorno, y crear ese bienestar desde el ámbito público. Entonces, 3 años de su partida, lamentable partida, y que aún sigue siendo vigente, y que por muchos años más estará vigente, y que algún día se podrá reivindicar su nombre dentro de las, creo yo, con letras doradas de su participación en el desarrollo de esta ciudad. Bueno, hizo la parte que le tocaba a él, ¿no? La enorme diferencia que hay con todos los que han estado ocupando el cargo es esa, que entró con un proyecto, se propuso realizarlo, lo hizo,
Y los demás, bueno, pues el proyecto que llevan es de carácter económico, es recuperarse en sus negocios, en sus empresas, en meterle mano aquí que la ciudad se caiga, pues eso es. Así es. Del alumbrado, la pavimentación, pues todo eso puede esperar. Todo eso puede esperar mientras sus puerquitos se engorden. Así es. Las granjas estén por ahí. Mira, hubo una asamblea el domingo, una asamblea a mí me llamó mucho la atención. Voy a hablar de Morena, a nivel estatal y a nivel municipal, a nivel distrital. El Partido Movimiento de Regeneración Nacional tuvo el domingo pasado una asamblea pública. Yo no participé, un grupo de militantes, de compañeros, de amigos, decidimos no presentarnos porque no es prudente, eso es lo que pensamos, no es prudente hacer un acto interno en público. La asamblea es uno de los mecanismos que tiene el partido, pero es de organización y la organización es interna. Ciertamente es un ente público, como todos los demás partidos, pero no tiene por qué hacer una asamblea de carácter público. Ningún otro partido lo está haciendo. Entonces, si es de carácter organizativo, debe ser en un lugar cerrado, con la discreción que requiere para poder tener un encuentro o un desencuentro, un debate de ideas, dirimir ahí dentro y tomar decisiones. Lo que hubo aquí me parece desmesurado porque van mostrando ya alianzas de carácter local, de carácter pues municipal, pero que no son sólidas aún y que aparte hay militancias emergentes que se nos van a cansar, que no están acostumbrados al activismo político y como no hay en puerta una actividad que los involucre directamente, pues se cansan. O empiezas a citar a ciudadanos que no acostumbran, cada 8, cada 15 días, cada 22 días, llega el momento en que dice, bueno, ya hablamos mucho. A algunos les generan falsas expectativas. Tú métete, luego hay un cargo para ti. No hay cargos para todos, hay cargos para algunos. Y lo peor que pudiera pasar en Morena es que empiecen a consensuar cupularmente, y me voy a permitir una expresión muy procaz, hasta copularmente, vayan a empezar a tomar decisiones y definir cargos. Pues ya se ven las tribus, ¿no? Yo oí ya por ahí. Creo que hoy ha tomado todos esos tintes, por lo menos en el tema local, ¿no? Ya se ven las tribus muy marcadas ahí. Yo oí por ahí una expresión de que dicen que están obligando a que se tomen cursos de formación política. Hay un instituto de formación política muy importante. Todos los partidos debieran tenerlos. De hecho, todos los tienen, pero son de indoctrinamiento. Unos lo hacen para darle cohesión al pensamiento con el que van aglutinando a sus militantes. Otros lo hacen para generar un poquito de sentido común. Y yo comparto, es bien importante formar al ciudadano consciente de sus derechos, pero debe ser parte integral de un programa de estudios, de formación académica, no de formación nada más de carácter político cuando vas a entrar a un partido, sino que entras, exacto, le vas generando una conciencia ciudadana, cívica al niño, así como te dicen los honores a la bandera, los símbolos patrios, la historia, le vas dando una clase de convicciones, le vas generando el conocimiento de cuáles son sus derechos, sus obligaciones como ciudadano, le vas generando lo que llamábamos las garantías individuales. Se empodera, crece con buena información, crece con una visión de todos los partidos. Se debe ver en las escuelas, Rolando. En las escuelas deben ver académicamente, debería ser obligatorio, ver qué es el PRD, ver qué es el PRI, ver qué es el PAN, ver qué es Morena, ver qué es cada uno de los partidos, académicamente, no ideológicamente. Lo ideológico va surgiendo conforme cada uno va teniendo roces, fricciones, encuentros, desencuentros con actores sociales, con actores políticos. Porque ahorita nos topamos con alguien que simplemente fue influenciado
por la opinión de alguien que le cae bien y dice, el presidente es mala persona. Y entonces dice, el presidente es mala persona. Y genera un odio. ¿Por qué? Porque alguien se lo dijo. O sea, no genera una convicción. ¿No? Y así se forman también las preferencias de partidos. Entonces, alguien dijo, es que es obligatoria la toma de los cursos de capacitación política si quieres ser candidato a alguno de los cargos. ¿En qué parte de la Constitución dice eso? O de sus estatutos políticos. Yo quiero pensar que eso no es parte de la Constitución, porque eso ya está dentro de los estatutos. Cada quien puede por sus estatutos, pero no sé si está en los estatutos. Lo peor que nos ha pasado en el país es la improvisación política, que llegan algunos trepadores, algunos oportunistas, y se meten, y hacen cierto tipo de presiones a través de amistades, a través de compadrazgos, o a través incluso de instituciones, y reclaman derechos, los tengan o no, pero los hacen valer, y se acomodan y conquistan cargos. Hay a quienes incluso llegan ya formadas por las planillas para participar en una contienda municipal. El candidato a presidente, a síndico, regidores, y llega un mandato, sea del interno del partido, de la cúpula del partido, o sea de una institución ajena al partido, que normalmente se entremete en Instituto Neoliberal Electoral, y dice, va oye, va, y hasta te dicen en qué posición debe ir. Normalmente los mandan ya con dedicatoria para que ocupen el cargo. ¿Por qué? Porque hay una fórmula en la que van asignando el número de regidores de acuerdo al número de votos. Bueno, ese tipo de cosas se deben clarificar y deben empoderar a los ciudadanos para que todo el mundo sepa cómo defenderse de los abusos de candidatos, de autoridades de partido y de autoridades electorales, porque lo hemos vivido en Michoacán. Vivimos un aplastamiento tremendo de un proyecto que la elección era un trámite. Tan es así que alcanzó, después de que despedazan la candidatura de Raúl Morón, alcanzó para posicionar al actual gobernador. No, y aquí la gran tema... Y bajó muchísimo la votación. Y ahora, usted, su análisis es muy bien, creo que estructurado en la forma, pero en el fondo me va a corresponder un poquito a mí, ¿no? Saber qué galimatías y cuál es la ideología que toman o cuáles son los parámetros de medición para que cumplan con los requisitos de integrar un instituto político. Se supone, en teoría, que un instituto político representa una ideología. Cuando vemos a presidentes municipales que hicieron su candidatura en contra de Morena y despedazando el proyecto principal de Morena, y ahora ya forman parte y levantándose la mano. Traemos Entonces, incluso actores locales con ese perfil, gente que... Eso es a lo que me refiero. Gente que le mentaba a la madre a Andrés Manuel y ahora dicen, fondo. Yo soy obradorista. Qué bueno. Eso es a lo que yo me refiero. Qué bueno. Decir, pues ¿quién representa a la izquierda en este país? Por lo menos yo recuerdo, tengo 10 años, hemos dicho, y este programa se ha centrado en decir que estamos 10 años viéndola pasar la historia en primera fila, y yo puedo decir quiénes formaban parte de este partido político en su formación, y que ahora sobran. Hay 93 candidatos a regidores para La Piedad. Entonces, cuando yo sabía que solamente había uno que otro actor político de militante en esta idea política. Ahora sí hay maicito. Ahora hay 93 y hay un montón, y desfiles de lentes y de perfumes y de tenis, y comen carnitas y en lugares preciosos, cuando la izquierda es totalmente opuesto a esos principios. En fin, pues creo que tiene Trini, te mandas, admirable tu labor, Rolando, saludos. Ramón Maya, saludos, Ramón. Está viendo el programa, Ramón Maya. Bueno, pues yo me sorprendo gratamente. Qué bueno, de eso se trata la vida de un partido, de ir aglutinando ciudadanos, de ir conquistando el gusto de carácter social, de ir penetrando en la sociedad para la captación de votos. Eso es lo que le da vigencia, lo que le da fortaleza a un partido. Pero me parece que todos los partidos deben ser muy, muy responsables, sobre todo ahora que estamos viviendo tiempos en los que es muy fácil, a través de las redes sociales,
escudriñar en el pasado de cada uno, de lo que hemos venido, me incluyo, de lo que hemos venido publicando a través de los años. Entonces, las posturas que yo he tenido, pues ahí están las públicas, las he dejado refrendadas, lo que he dicho aquí, lo que he dicho en otros medios, ahí está. Entonces, se vale, dicen que es de sabios cambiar de opinión, está bien, es bueno, pero una cosa es que cambies la opinión, otra cosa es que la convicción la llevas, es una convicción a ultranza, te conviertes en la parte ideológica y te vas. Que no sea convicción, sino que sea de interés. Entonces te vas inmediatamente a la ocupación de los cargos o de los vigentes o posibles. Pues ahí está ese tema tan interesante. Yo creo que ya empezamos un poco tarde este programa, pero no lo dejamos de hacer en este 10º aniversario. Ya llevamos casi 1 hora de programa en el cual hemos dilucidado algunas ideas, hemos emitido opiniones y sobre todo, obviamente, que usted vuelva a replicar este programa o lo vuelva a reproducir. Hay gente que lo ve después de esta transmisión. En fin, creo que estamos viviendo momentos interesantes. Hay varios temas que se han quedado en el tintero y que no dejan de ser menos importantes por no haber sido mencionados, pero que son considerados de trascendencia para poder entender lo que está sucediendo en nuestro país. Lic. Pues finalmente, Rolando, nada más la cuestión, la andanada de precios, la burbuja especulativa que traen subiendo precios a todos para generar confusión y que dicen, ¿cómo es posible que esté subiendo todo y que el dólar esté bajando de precio? Eso se explica muy sencillo. Es la ley del trinquete, digo, de la oferta y la demanda, del libre mercado, libre trinquete. Cuando dicen que neoliberales, pues bueno, el neoliberalismo sigue imperando en este país. Es eso. Así que lo que están buscando generar oferta molestia. y demanda es la idea principal y primogénea del capitalismo, ¿no? No se satisface al hambre, no, simplemente se comercian alimentos en base a cuestiones económicas, no a satisfacciones humanas y prioritarias o primarias del ser humano. Y aquí sigue siendo eso, ¿no? Y si no me cree, pues voltealo a ver. Entonces, el tema de la inflación, el tema de cosas, los salarios, en fin, pues creo que hay que abrir los ojos, abrir la mente, ser muy perceptivos, ser críticos, ser analíticos de lo que está sucediendo, porque la única herramienta de cambio que tiene el ser humano es el voto, ¿verdad? Entonces, aquí estamos parados. Bueno, sí. Erika Karina Tula, Segal, gracias, saludos. Un fuerte abrazo, también, por supuesto que sí, muy afectuoso, con mucho cariño, aprecio. Leticia Alvarado, gracias también. Leticia, bueno, pues no sé, ya algo más, Rolando. Pues esperemos pronto verles, estar aquí y no deje de seguir estas transmisiones de este programa, reflexionando con una taza de café, mezcal, vino, lo que sea, a 10 años en Infometrópoli. Muchísimas gracias, Lic. Buenas noches, pues nos vemos en 8 días. Muchísimas gracias, buenas noches.